Navidad. La mañana más hermosa del año se supone que es. Pero cuando vi a Karina entrar a mi sala con esa sonrisa demasiado amplia, demasiado brillante, algo dentro de mí se congeló. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café humeante. El aroma a canela llenaba el aire. «Suegra», dijo con voz melosa, «hice este café especial solo para usted. Es una receta que encontré, con especias navideñas. Quiero que lo pruebe». Sus ojos me miraban fijo. Demasiado fijo. 61 años en este mundo me han enseñado a leer las miradas. Y la de Karina no era de cariño. Era de expectativa. De espera. Como quien aguarda que algo suceda. Me extendió una de las tazas. La sostuve entre mis manos. Estaba caliente. Perfectamente preparada. Pero algo no encajaba. Karina nunca me había preparado café. En 3 años de matrimonio con mi hijo Emilio, apenas me dirigía la palabra más allá de lo necesario. Y ahora, en Navidad, aparecía con un café especial solo para mí. «Gracias, hija», le dije manteniendo la calma. «Qué detalle tan lindo». Ella se sentó frente a mí con su propia taza. Bebió un sorbo pequeño. Pero sus ojos no dejaban de mirarme. Esperando. Observando. Mi instinto gritaba. Ese mismo instinto que me salvó cuando quedé viuda hace 5 años. El que me hizo proteger mi patrimonio cuando todos querían que lo vendiera. El que me mantuvo fuerte cuando intentaron convencerme de que ya no podía manejar mis propios asuntos. Levanté la taza hacia mis labios. Fingí beber. El líquido tocó apenas mi boca. Karina sonrió. Un segundo después, cuando se giró para llamar a Emilio, actué. Cambié las tazas. Rápido. Silencioso. Como un movimiento ensayado 1000 veces. Mi taza pasó a su lugar. La de ella quedó frente a mí. Cuando Karina volvió a mirarme, yo estaba bebiendo tranquilamente de la que había sido su taza. Ella tomó la mía sin dudar. La bebió completa. Hasta la última gota. «Qué rico está», dije sonriendo. «De verdad, muy especial». Ella asintió. Parecía satisfecha. Relajada incluso. Como si algo importante acabara de cumplirse. Emilio entró en ese momento. «Buenos días, mamá. Feliz Navidad». Su voz sonaba normal. Pero había algo en su postura. Algo tenso. Se sentaron ambos frente a mí. Conversamos sobre la cena. Sobre los regalos. Sobre nada importante. Pero yo los observaba. Cada gesto. Cada mirada que intercambiaban. 10 minutos después, Karina bostezó. Fue sutil al principio. Luego más evidente. «¿Estás bien, hija?», le pregunté con falsa preocupación. Sí, solo un poco cansada. Anoche dormí mal». Pero sus párpados comenzaban a cerrarse. 15 minutos. 20. Su cabeza empezó a caer hacia adelante. Emilio la miraba confundido. Luego alarmado. «Karina, despierta», le dijo tocándole el hombro. Ella murmuró algo incomprensible. Sus palabras salían arrastradas. Los ojos se le cerraban solos. Emilio se puso de pie alarmado. «Mamá, no sé qué le pasa. Está como drogada». Yo me quedé quieta. Observando. Sintiendo como la verdad se revelaba frente a mis ojos sin que ellos lo supieran. Karina intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Se dejó caer en el sofá. Su respiración se volvió profunda. Lenta. Emilio la sacudía, pero ella ya no reaccionaba. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo él con voz quebrada. «Hazlo», respondí con calma. Mientras él buscaba su teléfono, me acerqué a Karina. Su rostro estaba completamente relajado. Dormida. Profundamente dormida. 30 minutos después llegaron los paramédicos. Revisaron sus signos vitales. «Está estable», dijeron. «Solo parece estar en un sueño profundo. Pero deberíamos llevarla al hospital para estar seguros». Emilio subió con ella en la ambulancia. Yo me quedé en casa. Sola. Con mis pensamientos. Con la certeza de que algo terrible había estado a punto de sucederme. Ese café no era un regalo navideño. Era algo más. Algo oscuro. Algo planeado.
Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposo se sentaba a leer el periódico cada mañana durante 40 años. Miré las decoraciones navideñas, el árbol que había armado con tanta ilusión, los regalos envueltos debajo. Todo parecía tan normal, tan perfecto. Pero debajo de esa superficie había algo podrido. Algo que mi propia nuera había intentado hacer conmigo. Y mi hijo, mi Emilio. ¿Estaba él involucrado o era solo víctima de su esposa? Necesitaba saberlo. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi propia familia. 2 horas después, Emilio regresó. Venía solo. Los doctores dijeron que Karina necesita quedarse en observación. No entienden qué le pasó. Dice que solo tomó café. ¿Tu café, mamá? Había acusación en su voz, como si yo hubiera hecho algo malo. Lo miré directamente a los ojos. Ese café que ella preparó para mí, Emilio. Ella lo hizo especialmente para mí. ¿Recuerdas? Él desvió la mirada. Sí, pero no tiene sentido. ¿Por qué le afectaría a ella si lo preparó? A menos que... Se detuvo. A menos que hubiera algo en ese café que no debía estar ahí. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Pesadas. Peligrosas. Emilio se pasó las manos por el rostro. Se veía cansado. Derrotado. Mamá, necesito hablar contigo. Hay cosas que... Se interrumpió nuevamente. Miró hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. Luego me miró a mí. Sus ojos estaban rojos. Karina ha estado muy estresada últimamente. Con las deudas. Con todo. ¿Qué deudas?, pregunté. Él suspiró. Tenemos problemas financieros, mamá. Serios. La casa. Los préstamos. Todo se nos está viniendo encima. Y Karina pensó que tal vez tú podrías ayudarnos. Ahí estaba. La verdad comenzaba a salir. ¿Ayudarlos cómo?, pregunté manteniendo la voz firme. Emilio no respondió. Solo bajó la cabeza. En ese silencio entendí todo. No querían mi ayuda. Querían mi dinero. Mis propiedades. Mi control. Y ese café había sido el primer paso de un plan que yo acababa de desarmar sin siquiera saberlo completamente. Me puse de pie. Creo que deberías irte, Emilio. Necesito estar sola. Él me miró sorprendido. Pero mamá. No, le interrumpí. Vete. Ya hablaremos después. Cuando tu esposa despierte. Cuando ambos puedan explicarme qué diablos está pasando realmente. Emilio salió de mi casa arrastrando los pies. Como un niño regañado. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 35 años. Un hombre que había permitido que su esposa intentara drogarme en la mañana de Navidad. Cerré la puerta con seguro. Me apoyé contra ella. Mi corazón latía fuerte. Las manos me temblaban. No de miedo. De furia. De dolor. De traición. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Había estado dispuesto a lastimarme por dinero. Caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaban todos mis documentos importantes. Testamento. Escrituras. Cuentas bancarias. Todo en orden. Todo protegido. O eso creía. Porque ahora me daba cuenta de que si ese café hubiera funcionado, si yo hubiera bebido de mi taza original, en este momento estaría inconsciente. Vulnerable. Y ellos habrían tenido acceso a todo. A mi casa. A mis papeles. A mi vida entera. La noche de Navidad la pasé despierta. Completamente despierta. Mirando el techo de mi habitación. Pensando. Analizando cada detalle de los últimos meses. Porque ahora que lo veía con claridad, las señales siempre estuvieron ahí. Solo que yo había elegido ignorarlas. Había elegido creer que mi familia me amaba. Que mi hijo me respetaba. Que mi nuera, aunque distante, no me deseaba mal. Qué equivocada estuve. Recordé la primera vez que Karina mencionó mis propiedades. Fue hace 6 meses. Durante una cena familiar. Suegra, dijo con esa voz dulce que ahora reconozco como falsa, ha pensado en vender alguna de sus casas. Digo, son tantas. Y usted vive sola.
Sería más práctico tener el dinero disponible, ¿no cree? En ese momento me pareció una sugerencia inocente, una conversación casual. Ahora entiendo que era el inicio de algo mucho más grande. Le respondí que no, que mis propiedades eran mi seguridad, mi legado. Ella sonrió. Claro, claro. Solo era una idea. Pero sus ojos no sonrieron. Sus ojos me evaluaron, como quien mide a un oponente. Luego vinieron las visitas más frecuentes. Karina y Emilio empezaron a aparecer en mi casa casi todos los días. Al principio me alegró. Pensé que finalmente estábamos construyendo una relación familiar más cercana. Karina me preguntaba por mi salud, por mis medicinas, por mis citas médicas. Suegra, debería hacerse un chequeo completo, decía. A su edad es importante. Yo asentía, agradecida por su aparente preocupación. Pero ahora veo la verdad. Estaba buscando debilidades. Estaba construyendo un caso, preparando el terreno para declararme incompetente. Me levanté de la cama. Fui a mi estudio. Encendí la lámpara del escritorio. Saqué todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Y ahí estaba. Transferencias que yo no recordaba haber autorizado. Pequeñas al principio. $500. 800. 1000 cantidades que no llamaban la atención inmediata. Pero cuando las sumé todas, ya iban más de $15,000. $15,000 que habían salido de mi cuenta sin mi conocimiento real. Mi respiración se aceleró. Revisé más documentos. Encontré una solicitud de tarjeta de crédito a mi nombre. Una que yo nunca había pedido. La firma era mía. Pero yo no recordaba haberla firmado. ¿Cuántas veces había firmado papeles que Emilio me traía? Mamá, solo necesito tu firma aquí. Es para el seguro, para los impuestos, para el banco. Y yo firmaba. Confiaba. Porque era mi hijo. Porque nunca imaginé que me engañaría. Seguí buscando. En el fondo de un cajón encontré algo que me heló la sangre. Un folder que no era mío. Dentro había copias de mis documentos. Escrituras de mis 3 propiedades. Títulos de mis 2 vehículos. Estados de cuenta completos. Y algo más. Un documento legal. Una procuración general. Donde yo supuestamente otorgaba poder absoluto sobre todos mis bienes a Emilio y Karina. La fecha era de hace 3 meses. La firma era perfecta. Pero yo jamás había firmado eso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No de tristeza. De rabia. De indignación. Habían falsificado mi firma. Habían preparado documentos fraudulentos. Habían estado robándome durante meses. Y ese café de Navidad no era el inicio del plan. Era la culminación. El golpe final. Drogarme. Llevarme con algún médico corrupto. Declararme mentalmente incapaz. Y tomar control total de todo lo que había construido durante toda mi vida. El teléfono sonó. Eran las 3 de la mañana. Era Emilio. Mamá, necesito hablar contigo. Karina ya despertó. Está muy asustada. Los doctores no entienden qué le pasó. Por favor, ven al hospital. Su voz sonaba desesperada. Pero yo ya no sentía compasión. Ya no sentía nada más que determinación. Iré mañana, dije fríamente. Ahora necesito descansar. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté frente a mi computadora. Busqué en internet. Abogados especializados en fraude familiar. Protección de patrimonio. Casos de abuso financiero contra adultos mayores. Leí durante horas. Testimonios de otras personas en situaciones similares. Historias que parecían calcadas de la mía. Hijos que drogaban a sus padres para robarles. Familias que destruían a sus mayores por codicia. Y descubrí algo importante. Yo no estaba sola. Esto pasaba todos los días. Y había formas de protegerse. Formas de contraatacar. Cuando amaneció, ya tenía un plan. Llamé a Héctor, mi abogado de toda la vida. El mismo que me ayudó cuando quedé viuda. El que protegió mis intereses cuando todos querían que vendiera todo y me mudara a un asilo. Héctor,
Necesito verte urgentemente. Es una emergencia. Él escuchó mi voz y no preguntó nada más. Voy para tu casa en 1 hora, Lidia. Mientras esperaba, guardé todos los documentos que había encontrado. Los organicé. Los fotografié con mi celular. Cada prueba. Cada transferencia. Cada papel sospechoso. Héctor llegó puntual. Entró a mi casa y vio mi rostro. Supo inmediatamente que algo grave había pasado. Cuéntame todo, dijo sentándose frente a mí. Le conté. Desde el café de Navidad hasta los documentos fraudulentos. Desde las transferencias no autorizadas hasta la procuración falsa. Héctor escuchaba en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. Cuando terminé, él se quedó callado un largo momento. Luego habló. Lidia, esto es muy grave. Estamos hablando de fraude. Falsificación de documentos. Posible intento de secuestro si te hubieran drogado y llevado a algún lugar. Esto es criminal. Lo sé, respondí. Y quiero hacer algo al respecto. Pero necesito hacerlo bien. Necesito protegerme primero. Héctor asintió. Vamos a actuar rápido y en silencio. Primero, vamos a revocar cualquier poder que ellos crean tener. Segundo, vamos a cambiar todas tus contraseñas bancarias. Tercero, vamos a poner alertas en todas tus cuentas. Cuarto, vamos a notificar a las instituciones financieras sobre el fraude. Y quinto, vamos a considerar acciones legales. Pero hay algo más, dije. Quiero saber exactamente qué han hecho. Quiero pruebas de todo. Quiero que cuando los confronte, no puedan negarlo. Héctor me miró con respeto. Podemos contratar un investigador privado. Alguien que revise todas las transacciones. Que rastree el dinero. Que encuentre cada movimiento sospechoso que hayan hecho. Hazlo, le dije sin dudar. Quiero saber todo. Héctor hizo varias llamadas desde mi sala. Habló con el banco. Con un investigador. Con un notario. En 2 horas ya estábamos en camino. Primera parada, el banco. Ahí cambié todas mis contraseñas. Puse nuevas medidas de seguridad. Requerí doble autenticación para cualquier movimiento mayor a $100. Bloqueé cualquier acceso que no fuera mío. El gerente del banco revisó mi cuenta. Señora Lidia, veo aquí varias transferencias recientes que parecen inusuales. ¿Quiere que las investiguemos? Sí, respondí firmemente. Y quiero recuperar cada centavo que salió sin mi autorización real. Segunda parada, la notaría. Ahí anulé la procuración fraudulenta. El notario la revisó. Esta firma tiene inconsistencias, dijo. Definitivamente hay razones para sospechar falsificación. Podemos iniciar una denuncia formal. Héctor se encargó del papeleo. Yo solo firmaba. Cada papel era un paso más hacia mi protección. Cada sello era un muro más entre mis bienes y las manos de quienes querían arrebatármelos. Tercera parada, el hospital. Era hora de enfrentar a Karina. De ver su rostro cuando comprendiera que su plan había fallado. Que la víctima no era tan vulnerable como pensaba. Que esta abuela de 61 años tenía más fuerza de la que jamás imaginaron. Entré al hospital con Héctor a mi lado. Cada paso que daba era firme. Decidido. Ya no era la mujer confundida de ayer. Era alguien que conocía la verdad. Y esa verdad me daba poder. Karina estaba en una habitación del 2º piso. Emilio sentado junto a su cama. Cuando entramos, ambos levantaron la vista. La expresión de Emilio era de alivio. La de Karina era diferente. Había sorpresa en sus ojos. Y algo más. Miedo. ¿Cómo estás, hija?, pregunté con voz neutral. Karina intentó sonreír, pero le salió torcida. Mejor, suegra. Los doctores dicen que fue una reacción extraña. Como si hubiera tomado algo que me hizo dormir profundamente. Pero no entiendo qué pudo ser. Sus palabras eran cuidadosas. Medidas. Emilio me miraba esperando consuelo. Esperando que yo dijera algo maternal. Algo comprensivo. Pero yo permanecí en silencio. Héctor dio un paso adelante. Buenos días. Soy Héctor Ruiz, abogado de la señora Lidia.
Venimos a aclarar algunos asuntos urgentes. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Karina se puso rígida. Emilio se puso de pie. ¿Qué asuntos? Mamá. ¿Por qué trajiste a un abogado? Porque descubrí cosas, Emilio. Cosas muy graves. Y necesito respuestas. Saqué mi teléfono. Mostré las fotografías de los estados de cuenta. Las transferencias no autorizadas. Los números rojos marcados con círculos. Quiero que me expliquen esto. $15,200 que salieron de mi cuenta en los últimos 6 meses. Dinero que yo no autoricé. Dinero que ustedes tomaron. Emilio palideció. Karina desvió la mirada hacia la ventana. El silencio era ensordecedor. Mamá, nosotros íbamos a devolvértelo, comenzó Emilio con voz temblorosa. Teníamos una emergencia financiera. La casa está en ejecución hipotecaria. Los prestamistas nos están presionando. Solo necesitábamos un préstamo temporal. Un préstamo requiere autorización. Interrumpí. Requiere un acuerdo. Requiere honestidad. Ustedes simplemente tomaron mi dinero. Me robaron. No es robo, mamá. Eres familia. Lo que es tuyo también es nuestro, dijo Emilio con un tono que me hizo hervir la sangre. Héctor intervino. Legalmente es robo. Es fraude financiero. Y eso es solo el inicio. Saqué más fotografías. La procuración falsificada. La tarjeta de crédito que nunca solicité. Los documentos con firmas que no recordaba haber hecho. Esto también lo pueden explicar. Karina finalmente habló. Su voz ya no era dulce. Era fría. Cortante. Usted es una anciana, suegra. Vive sola en esa casa enorme. Tiene propiedades que ni siquiera usa. Dinero guardado que no necesita. Mientras nosotros nos hundimos en deudas. Solo queríamos lo que era justo. Lo que era justo era pedirlo, respondí. No robarlo. No falsificar documentos. Y definitivamente no drogarme. Las palabras cayeron como bombas. Emilio me miró confundido. Drogarla. ¿De qué hablas? Miré directamente a Karina. El café. Hija. Ese café especial que preparaste para mí ayer. El que tenía algo más que canela. Algo que te hizo dormir profundamente cuando bebiste de la taza equivocada. Porque yo cambié las tazas. Bebiste lo que era para mí. El rostro de Karina se transformó. La máscara de víctima e enferma desapareció. En su lugar apareció algo oscuro. Algo calculador. Emilio la miraba sin comprender. Karina, ¿qué está diciendo? Es verdad. Le pusiste algo al café de mi mamá. Karina no respondió. Solo me miraba con odio puro. Un odio que probablemente siempre estuvo ahí, escondido detrás de sonrisas falsas y palabras educadas. Héctor sacó unos documentos de su maletín. Hemos iniciado acciones legales. La procuración ha sido anulada. Las cuentas bancarias están protegidas. Hemos reportado el fraude a las autoridades correspondientes. Y tenemos un investigador rastreando cada movimiento financiero sospechoso de los últimos 2 años. Cada centavo será contabilizado. Emilio se dejó caer en la silla, pasándose las manos por el cabello. Mamá, por favor. Somos tu familia. Familia no envenena. Emilio. Familia no roba. Familia no falsifica documentos para quedarse con lo que no le pertenece. Mi voz era firme, pero por dentro mi corazón se estaba rompiendo. Este era mi hijo. El bebé que cargué. El niño que crié. El hombre que creí conocer. Y ahora era un extraño. Un extraño que había conspirado contra mí. Karina finalmente explotó. ¿Sabe qué? Está bien. Sí, lo hicimos. Sí, tomamos su dinero. Sí, preparé documentos. Y sí, ese café tenía diazepam. Suficiente para que durmiera unas horas. Suficiente para llevarla con el doctor Mendoza, que hubiera certificado que no está mentalmente apta para manejar sus asuntos. Suficiente para tomar control legal de todo. Porque usted no merece tener tanto mientras nosotros no tenemos nada. Emilio la miraba horrorizado. Karina, cállate. Ya es suficiente. Pero ella continuó. Años cuidándola.
Años sonriendo. Años fingiendo que me importa. Mientras usted se sienta en su trono de propiedades y dinero. Negándose a ayudarnos. Negándose a compartir. Egoísta. Eso es lo que es. Una vieja egoísta. Me acerqué a la cama. La miré desde arriba. Y por primera vez en 3 años, hablé con total honestidad. Nunca me pediste ayuda de verdad, Karina. Solo exigiste. Solo manipulaste. Solo planeaste robarme. Si hubieran venido a mí con la verdad, con humildad, tal vez hubiera ayudado. Pero eligieron el engaño. Eligieron la traición. Y ahora vivirán con las consecuencias. Me volteé hacia Emilio. Él tenía lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. No sabía que llegaría tan lejos. No sabía lo del café. Tienes que creerme. Lo miré largamente, buscando al niño que conocí. Pero solo vi a un hombre débil. Un hombre que permitió que su esposa planeara envenenar a su propia madre. Supiste del dinero. Supiste de los documentos. Elegiste estar de su lado. Eso es suficiente. Héctor me tocó el brazo suavemente. Lidia, deberíamos irnos. Ya dijimos lo que veníamos a decir. Tenía razón. No había nada más que hablar aquí. Me dirigí hacia la puerta. Esperen, gritó Emilio. No pueden irse así. Tenemos que arreglar esto. Somos familia. Me detuve sin voltearme. La familia se construye con confianza. Ustedes la destruyeron. Ahora enfrenten las consecuencias de sus acciones. Salimos del hospital. El aire fresco me golpeó el rostro. Respiré profundo. Héctor caminaba en silencio junto a mí. Cuando llegamos al auto, finalmente habló. Hiciste lo correcto, Lidia. Lo sé, respondí. Pero duele igual. Él asintió. Siempre duele cuando la familia te traiciona. Pero ahora estás protegida. Y vamos a asegurarnos de que paguen por lo que hicieron. Subimos al auto. Mientras Héctor conducía de regreso a mi casa, miré por la ventana. Las calles estaban llenas de personas. Familias caminando juntas. Niños corriendo. Vida normal. Vida feliz. Y yo me preguntaba cómo había llegado a este punto. Cómo mi propia sangre había conspirado contra mí. Pero también sentía algo más. Algo poderoso. Había descubierto la verdad a tiempo. Había actuado. Había protegido lo mío. Y no había terminado. Los siguientes 3 días fueron de silencio. Emilio no llamó. Karina tampoco. Era como si hubieran desaparecido. Pero yo sabía que estaban ahí. Planeando. Pensando en cómo revertir el daño. Cómo recuperar el control que creían tener sobre mi vida. Pero lo que ellos no sabían era que yo también estaba planeando. Y mi plan era mucho más sólido que el de ellos. Héctor vino a mi casa cada mañana. Traía reportes del investigador privado. Y cada reporte era peor que el anterior. El dinero que habían tomado no era solo de transferencias directas. Habían usado mi tarjeta de crédito sin mi conocimiento. Habían hecho compras a mi nombre. Habían solicitado préstamos usando mis propiedades como garantía. La suma total ya no era $15,000. Era 43,000. $43,000 robados en 2 años. Pero había más. El investigador descubrió que Karina había contactado a un supuesto médico geriátrico. Un tal doctor Fabricio Mendoza. Ese mismo nombre que ella había mencionado en el hospital. El investigador revisó sus credenciales. El doctor Mendoza había sido suspendido 3 veces por diagnósticos fraudulentos. Por declarar incompetentes a adultos mayores que estaban perfectamente sanos. Por trabajar con familias que querían tomar control de patrimonios. Era un criminal con licencia médica. Las piezas del rompecabezas se unían. El plan era perfecto. Drogarme el día de Navidad. Llevarme con el doctor Mendoza. Él me evaluaría en mi estado sedado. Declararía que sufro de demencia avanzada. Que no puedo tomar decisiones. Que necesito un tutor legal. Y ese tutor serían Emilio y Karina. Con la procuración falsificada como respaldo. Con el diagnóstico médico como justificación. Hubieran tomado todo. Mi casa. Mis propiedades.
mis ahorros, mi vida entera. Me senté en mi cocina con una taza de té. Las manos me temblaban. No de miedo, de rabia contenida. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo mi propio hijo participar en algo así? Héctor me observaba desde el otro lado de la mesa. Tenemos suficiente para ir a la policía, dijo. Frau. Falsificación. Intento de secuestro. Conspiración. Esto es criminal, Lidia. Pueden ir a prisión. Lo sé, respondí. Pero quiero más. Quiero entender todo. Quiero saber si hay más gente involucrada. Quiero saber hasta dónde llegaron. El investigador está trabajando en eso, dijo Héctor. Pero ya tenemos mucho. Suficiente para destruirlos legalmente. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llevar esto? Son tu hijo y tu nuera. Dejaron de ser mi familia cuando decidieron envenenarme, dije con voz fría. Ahora son criminales. Y quiero que paguen como cualquier criminal pagaría. Héctor asintió. Entonces vamos a ir con todo. Voy a preparar la demanda. Civil y criminal. Recuperaremos tu dinero. Y ellos enfrentarán cargos penales. Esa tarde recibí una visita inesperada. Patricia, mi vecina de toda la vida. Entró a mi casa con una bandeja de galletas. Lidia, tengo que contarte algo. He querido decírtelo desde hace semanas, pero no sabía cómo. Me senté con ella en la sala. Su rostro estaba preocupado. ¿Qué pasa, Patricia? Ella respiró profundo. He visto a Karina entrando a tu casa cuando no estás. Con llaves. Revisando cosas. Tomando fotos de documentos. Pensé que tal vez tú le habías dado permiso, pero algo no se sentía bien. Mi sangre se heló. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 4 días. Justo antes de Navidad. Entró temprano en la mañana. Estuvo como 2 horas adentro. Salió con una caja. Miré a Héctor alarmada. Tenemos que revisar qué falta. Corrimos a mi estudio. Abrí el archivero donde guardo documentos importantes. Varios folders estaban fuera de lugar. Revisé uno por uno. Y entonces lo vi. Faltaban copias de las escrituras. Faltaban estados de cuenta antiguos. Faltaba correspondencia con el banco. Patricia se quedó con nosotros. Lidia, lo siento tanto. Debí decírtelo antes. Debí detenerla. No es tu culpa, le dije. Pero necesito que me hagas un favor. Necesito que escribas todo lo que viste. Fechas. Horarios. Todo. Puede ser evidencia crucial. Ella asintió. Lo haré ahora mismo. Héctor ya estaba al teléfono con el investigador. Necesitamos revisar las cámaras de seguridad del vecindario. Ver si captaron algo. 2 horas después teníamos más pruebas. Las cámaras de la calle mostraban a Karina entrando y saliendo de mi casa en 5 ocasiones diferentes durante los últimos 3 meses. Siempre cuando yo no estaba. Siempre cargando cosas. El investigador amplió las imágenes. En una de ellas se veía claramente la caja que Patricia había mencionado. Una caja con mis documentos. Mis archivos privados. Mi vida entera en manos de quien planeaba destruirme. Pero entonces el investigador encontró algo más. Algo que hizo que todo tomara una dimensión aún más oscura. Rastreó las finanzas de Emilio y Karina. Descubrió que no solo tenían deudas. Tenían una cuenta offshore. Una cuenta en las Islas Caimán. Y en esa cuenta había depósitos. Depósitos que coincidían exactamente con las cantidades robadas de mi cuenta. No estaban usando mi dinero para pagar deudas. Lo estaban escondiendo. Lo estaban acumulando. Héctor golpeó la mesa con el puño. Esto ya no es solo fraude familiar. Es lavado de dinero. Es ocultamiento de activos. Esto los puede meter en prisión federal. Miré los documentos sobre la mesa. Los números. Las transferencias. Las fechas. Todo perfectamente planeado. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, pregunté. El investigador revisó sus notas. Basándome en los movimientos bancarios, al menos 2 años. Desde poco después de que se casaron. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 2 años. Desde el principio.
Desde el día que Karina entró a mi familia, todo había sido una mentira. El matrimonio, el cariño, las visitas, todo diseñado para un solo propósito: robarme. Patricia me tomó la mano. Lo siento tanto, Lidia. Nadie merece esto, menos de su propia familia. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa. Cada habitación tenía recuerdos. Emilio de niño corriendo por los pasillos. Emilio adolescente estudiando en la mesa del comedor. Emilio joven trayendo a Karina por primera vez. Le dije a mi hijo que me encantaba conocerla, que se veía dulce, que ciega estuve. Las señales estaban ahí desde el principio. La forma en que sus ojos recorrían la casa. La forma en que preguntaba por valores, por precios, por herencias. Pero yo solo veía a la novia de mi hijo, la futura madre de mis nietos. Nietos que nunca llegaron. Ahora entendía por qué. No querían ataduras. No querían responsabilidades. Solo querían mi dinero. Y cuando sintieron que tardaban demasiado en conseguirlo por las buenas, decidieron tomarlo por las malas. El café de Navidad no fue un impulso. Fue el resultado de 2 años de planeación, de espera, de frustración porque yo seguía viva. Seguía lúcida. Seguía en control. Al día siguiente Héctor trajo los papeles finales. La demanda estaba lista. Civil por los $43,000 más daños y perjuicios. Criminal por fraude, falsificación, intento de privación ilegal de la libertad y lavado de dinero. Solo necesito tu firma, dijo. Y esto se pone en marcha. Tomé la pluma. La sostuve sobre el papel. Esta era la decisión final. Una vez firmado, no había vuelta atrás. Mi hijo enfrentaría cargos criminales. Posiblemente iría a prisión. Pensé en el niño que fue. En el hombre que esperaba que fuera. En el hombre que realmente era. Y firmé. Mi nombre en tinta negra sobre papel blanco. Irrevocable. Definitivo. Héctor guardó los documentos. Esto se presenta mañana. Para el mediodía tendrá notificación oficial. Asintió. Bien. Que sepan que no soy una víctima fácil. Que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo personal. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Emilio. Sonó 5 veces antes de que contestara. Mamá. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Necesito que vengas a casa mañana, le dije. A las 10 de la mañana. Tú y Karina. Es importante. Hubo silencio. Luego, está bien. Ahí estaremos. Colgué. Héctor me miró curioso. ¿Qué planeas hacer? Voy a darles una oportunidad, respondí. Una sola oportunidad de confesar todo. De devolver lo que robaron. De aceptar responsabilidad. Si lo hacen, tal vez considere reducir los cargos criminales. Y si no, entonces la demanda sigue su curso completo. Y que Dios los ayude. La mañana llegó fría y gris. Como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté temprano. Me vestí con cuidado. Un traje color gris perla que mi esposo me regaló hace años. Elegante. Formal. Quería que Emilio y Karina vieran que esto no era una conversación casual. Era un juicio. Y yo era la jueza. Héctor llegó a las 9. Traía consigo al investigador privado. Un hombre de unos 50 años llamado Leopoldo. Tenía ojos cansados pero inteligentes. Los ojos de alguien que ha visto demasiadas traiciones familiares. Buenos días, señora Lidia, me saludó. Tengo todo listo. Documentos. Fotografías. Grabaciones. Todo lo que necesitamos para esta reunión. Asentí. Gracias, Leopoldo. Espero que no necesitemos usarlo todo. Pero es mejor estar preparados. Organizamos la sala. La mesa del comedor convertida en sala de juntas. De un lado Héctor, Leopoldo y yo. Del otro, 2 sillas vacías esperando a mis invitados. Sobre la mesa, folders cerrados. Cada uno contenía una parte de su traición. Cada uno era una prueba de lo que habían hecho. Héctor revisó su reloj.
10 menos 5. Deberían estar por llegar. El timbre sonó exactamente a las 10. Puntuales por primera vez en meses. Abrí la puerta. Emilio estaba pálido. Tenía ojeras profundas. Karina a su lado lucía diferente. Ya no había dulzura falsa en su rostro. Solo dureza. Solo resentimiento. Pasen, dije sin emoción. Los esperamos en el comedor. Entraron y se detuvieron al ver la escena. Héctor en su traje formal. Leopoldo con su laptop abierta. Los documentos organizados. La atmósfera de tribunal. ¿Qué es esto?, preguntó Karina con voz cortante. Esto es su última oportunidad, respondí sentándome. Siéntense. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron lentamente. Emilio miraba la mesa con miedo. Karina mantenía la barbilla levantada. Desafiante. Héctor habló primero. Buenos días. Estamos aquí porque la señora Lidia ha descubierto actividades fraudulentas relacionadas con sus finanzas y patrimonio. Actividades en las que ustedes están directamente involucrados. Antes de proceder con acciones legales, ella quiere darles la oportunidad de explicarse. No tenemos que explicar nada, dijo Karina. No hemos hecho nada ilegal. Leopoldo abrió el primer folder. Sacó estados de cuenta. Los deslizó hacia ellos. $43,000 en transferencias no autorizadas. Compras fraudulentas. Préstamos solicitados a nombre de la señora Lidia sin su conocimiento. Su voz era neutral. Professional. Como quien lee una lista de compras. Abrió otro folder. Fotografías de Karina entrando a mi casa. Fechas. Horarios. Testimonios de testigos. Entrada ilegal a propiedad privada. Robo de documentos. Falsificación de firmas. Emilio cerró los ojos. Karina apretó los puños. Pero ninguno habló. Héctor continuó. Pero eso no es todo. También descubrimos la cuenta offshore. Los depósitos que coinciden exactamente con el dinero robado. El plan con el doctor Mendoza. La procuración falsificada. El intento de sedación con diazepam. Deslizó más papeles hacia ellos. Cada uno una prueba irrefutable. Cada uno un clavo más en su ataúd legal. El silencio era pesado. Denso. Finalmente Emilio habló. Su voz salió quebrada. Mamá, nosotros. No sabíamos qué más hacer. Estábamos desesperados. La casa. Las deudas. Todo se nos venía encima. Lo interrumpí. Podrían haberme pedido ayuda. Podrían haber sido honestos. Podrían haber venido a mí como familia. Pero eligieron robar. Eligieron mentir. Eligieron drogarme. Karina explotó. Pedirle ayuda. La hemos pedido indirectamente 1000 veces. Usted siempre dice que no. Que somos jóvenes. Que debemos resolver nuestros problemas solos. Que su dinero es su seguridad. Mientras nosotros nos ahogamos. Su voz subía con cada palabra. Mientras usted vive en esta casa enorme con 3 propiedades más. Con cuentas llenas. Con todo. Y nosotros no tenemos nada. Me puse de pie. Levanté la voz por primera vez. No tienen nada porque gastaron todo. Porque vivieron por encima de sus posibilidades. Porque hicieron malas decisiones. Y en lugar de asumir responsabilidad, decidieron culparme a mí. Decidieron que yo era el problema. Que yo era la egoísta. Cuando la realidad es que son ustedes los que querían tomar lo que no les pertenece. Emilio se llevó las manos a la cara. Comenzó a llorar. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Yo no quería. Karina me convenció. Dijo que era la única forma. Que tú nunca nos ayudarías voluntariamente. Que teníamos que tomar acción. Miré a mi hijo llorando. Y sentí algo rompiéndose dentro de mí. Pero no era compasión. Era desilusión. Profunda. Irreparable. Eres un adulto, Emilio. Tienes 35 años. No puedes culpar a tu esposa de tus decisiones. Tú firmaste los papeles. Tú hiciste las transferencias. Tú me mentiste. Tú permitiste que planeara drogarme. Esas son tus acciones. Tu responsabilidad.
Él me miró con ojos rojos. Pero seguía siendo tu hijo. Sigo siendo tu hijo. Los hijos no envenenan a sus madres, respondí. Los hijos no roban a sus madres. Los hijos no destruyen a sus madres por dinero. Tú elegiste dejar de ser mi hijo el día que decidiste lastimarme. Karina se puso de pie bruscamente. Ya estuvo bien de este teatro. ¿Qué quiere? Dinero. Ya le devolveremos su dinero. Solo denos tiempo. Héctor intervino. No es solo el dinero. Son los cargos criminales. Fraude. Falsificación. Intento de privación de libertad. Lavado de dinero. Esto no se resuelve con una disculpa. Esto se resuelve en corte. A menos que... Los miró significativamente. A menos que estén dispuestos a cooperar completamente. Les expliqué. Tienen una opción. Devuelven cada centavo que robaron. Cada centavo. Firman documentos legales renunciando a cualquier reclamo futuro sobre mi patrimonio. Aceptan públicamente lo que hicieron. Y buscan asesoramiento legal para negociar cargos reducidos. O hice una pausa. O presentamos la demanda completa. Civil y criminal. Y los veo en corte. Donde un juez decidirá su destino. Karina rió. Una risa amarga. Vacía. Está loca si cree que vamos a firmar algo que nos deje sin nada. Somos su familia. Tenemos derechos. Leopoldo habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Legalmente no tiene ningún derecho sobre el patrimonio de la señora Lidia mientras ella esté viva y competente. Y tenemos evaluaciones médicas recientes que confirman que está perfectamente lúcida. Su plan de declararla incompetente fracasó. No tiene ninguna carta que jugar. Emilio se derrumbó. Karina, por favor. Tenemos que aceptar. No podemos ganar esto. Ella tiene todo. Todas las pruebas. Todo. Pero Karina no escuchaba. Estaba perdida en su propia furia. Años fingiendo. Años sonriendo a esta vieja. Años esperando. ¿Y para qué? Para nada. Debimos hacerlo diferente. Debimos usar más droga en ese café. Asegurarnos. El cuarto quedó en silencio absoluto. Héctor y Leopoldo se miraron. Emilio palideció completamente. Y yo. Yo finalmente vi la verdad completa. Karina no tenía remordimiento. No tenía conciencia. Solo tenía rabia por haber fallado. Por no haberme drogado lo suficiente. Por no haber logrado su plan. Leopoldo presionó un botón en su laptop. Una luz roja se apagó. Gracias por la confesión, señora Karina. Todo ha sido grabado. Su rostro cambió del rojo de la furia al blanco del terror. ¿Qué? Héctor sonrió fríamente. Esta reunión estaba siendo grabada desde que entraron. Cada palabra, cada admisión, cada confesión. Particularmente útil su último comentario sobre haber usado más droga. Karina se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Eso es ilegal. No pueden grabar sin nuestro consentimiento. Héctor señaló un pequeño letrero en la pared. Claramente visible. Esta propiedad cuenta con vigilancia de audio y video. Al entrar, usted consiente ser grabado. Está ahí desde que llegaron. Decidieron no leerlo. Emilio temblaba. Mamá, por favor. No hagas esto. Por favor. Somos familia. Todavía hay tiempo. Podemos arreglar esto. Me acerqué a él. Puse mi mano en su hombro. Él levantó la vista. Esperanzado. Y le dije las palabras más difíciles de mi vida. Ya no hay nada que arreglar, hijo. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. La demanda se presenta hoy. Los cargos criminales se presentan mañana. Y ustedes van a enfrentar las consecuencias de cada mentira, de cada robo, de cada traición. Retiré mi mano. Di un paso atrás. Héctor y Leopoldo se pusieron de pie. La reunión ha terminado, dijo Héctor. Les sugiero que contraten un buen abogado. Van a necesitarlo. Karina salió corriendo. Furiosa. Emilio se quedó un momento más. Mirándome. Buscando algo. Perdón. Comprensión. Amor.
Pero yo no tenía nada más que darle. Salió arrastrando los pies. Derrotado. Cuando la puerta se cerró, me senté. Las piernas me temblaban. Héctor puso su mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto, Lidia». «Lo sé», respondí. «Pero no me siento bien». Nunca se siente bien hacer lo correcto cuando duele tanto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Héctor presentó la demanda civil el lunes por la mañana. Para el mediodía, Emilio y Karina habían sido notificados oficialmente. El martes, los cargos criminales fueron presentados ante la fiscalía. El miércoles, la policía tocó a su puerta con una orden de arresto. Yo lo supe porque Emilio me llamó desde la estación. Su voz era un susurro desesperado. «Mamá, por favor, retira los cargos. Por favor. No puedo ir a prisión. No sobreviviría». Colgué sin responder. No había nada más que decir. Patricia venía a mi casa todos los días. Me traía comida porque sabía que no estaba comiendo bien. Se sentaba conmigo en silencio. A veces hablábamos. A veces solo estar ahí era suficiente. «Lidia», me dijo una tarde, «sé que esto es difícil. Pero hiciste lo que tenías que hacer. No puedes dejar que te destruyan solo porque comparten tu sangre». Asentí. Pero por dentro me sentía vacía. Como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. El investigador Leopoldo continuaba su trabajo. Cada día descubría más. Más transacciones ocultas. Más mentiras. Más engaños. Un jueves por la tarde vino a mi casa con Héctor. Traía documentos nuevos. Su expresión era grave. «Señora Lidia, encontré algo más. Algo que necesita ver». Se sentó frente a mí. Abrió su laptop. Me mostró correos electrónicos. Conversaciones entre Karina y alguien más. Alguien llamado Álvaro. «¿Quién es Álvaro?», pregunté. Leopoldo me miró con pena. «Es el hermano de Karina. Y según estos correos, él también estaba involucrado en el plan. De hecho, parece ser quien les consiguió el contacto con el doctor Mendoza. Quien les enseñó cómo ocultar el dinero en cuentas offshore. Quien planeó toda la estructura del fraude». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No era solo mi hijo y mi nuera. Era toda una red. Una conspiración. Leí los correos. Eran fríos. Calculadores. Álvaro escribía como si estuviera planeando un negocio. No como si estuviera destruyendo la vida de una persona. En un correo decía: «La vieja tiene que tener al menos 300.000 en activos líquidos. Más las propiedades que valen fácil $500.000. Si lo hacemos bien, salen con 800.000. Mi parte es el 20%. Me refería a mí como la vieja. Como un objeto. Como algo que explotar. Héctor habló. «Álvaro puede ser acusado como cómplice. Conspiración para cometer fraude. Lavado de dinero. Asesoría para actividades criminales. Esto se está poniendo más grande de lo que pensábamos». Miré los correos otra vez. Había uno fechado 2 semanas antes de Navidad. Álvaro escribía: «El diazepam tiene que ser suficiente para que duerma al menos 6 horas. Nada de medias tintas. Si despierta a mitad del proceso, todo se arruina. Médico ya está listo. Documentos ya están firmados. Solo falta ejecutar». Me levanté. Caminé hacia la ventana. Afuera el sol brillaba. Las personas caminaban por la calle, viviendo vidas normales. Vidas sin traiciones. Sin conspiraciones. Sin familia que quisiera destruirte. «Quiero que Álvaro también enfrente cargos», dije sin voltearme. «Todo el que participó en esto tiene que pagar. No puede haber excepciones». Héctor asintió. «Ya estoy preparando los documentos adicionales. Para mañana tendremos una orden de arresto también para él». Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, pensando en cómo había llegado hasta aquí. Recordé el día que conocí a Karina. Emilio la trajo a cenar. Ella traía un vestido color verde esmeralda. Sonreía mucho. Hablaba de sus planes, de su amor por mi hijo, de lo felices que serían juntos. Y yo le creí. Le abrí mi casa.
Le abrí mi corazón. Le di mi confianza. Y ella usó todo eso para planear mi destrucción. El viernes recibí una llamada inesperada. Era la esposa del doctor Fabricio Mendoza. La mujer que supuestamente me evaluaría y declararía incompetente. Señora Lidia, mi nombre es Araceli Mendoza. Soy la esposa de Fabricio. Necesito hablar con usted urgentemente. Su voz temblaba. Acepté reunirme con ella esa misma tarde. Vino acompañada de Héctor por seguridad. Araceli era una mujer de unos 40 años. Delgada, con ojos cansados y manos nerviosas. Se sentó en mi sala y comenzó a llorar antes de hablar. Señora Lidia, yo no sabía. Cuando me enteré de lo que Fabricio planeaba hacer, de lo que ya había hecho con otras personas, no pude más. Llevamos 20 años casados. Tengo 2 hijos con él. Y descubrí que es un monstruo. Héctor le pasó un pañuelo. Ella se secó las lágrimas y continuó. Encontré documentos en su oficina. Casos de al menos 12 personas mayores que él declaró incompetentes en los últimos 5 años. 12 personas que perdieron el control de sus vidas porque familias codiciosas pagaron a mi esposo para que mintiera. Y él lo hizo. Por dinero. Por $30,000 por caso. Destruyó vidas por dinero. Sacó un sobre de su bolso. Aquí están las copias de todo. Nombres. Fechas. Cantidades pagadas. Todo. Quiero que esto termine. Quiero que pague por lo que ha hecho. Tomé el sobre. Lo abrí. Adentro había documentos detallados. Casos documentados. Transferencias bancarias. Contratos firmados. Era una mina de oro de evidencia. No solo contra el doctor Mendoza, sino contra todos los que habían participado en esos fraudes, incluyendo el que planeaban hacer conmigo. ¿Por qué me traes esto?, le pregunté. ¿Por qué arriesgar tu matrimonio? Tu familia. Araceli me miró con ojos llenos de dolor. Porque mi madre tiene 68 años. Y vive sola. Y cuando pienso que alguien podría hacerle a ella lo que Fabricio planeaba hacerle a usted, no puedo soportarlo. Mi madre me crió sola. Trabajó toda su vida. Ahorró cada centavo para tener seguridad en su vejez. Y la idea de que alguien pudiera quitarle eso, pudiera quitarle su dignidad, su autonomía, me enferma. Su voz se quebró. Usted no me conoce. Pero no podía quedarme callada. No podía ser cómplice. Le tomé la mano. Gracias, Araceli. Esto que haces requiere mucho valor. Ella negó con la cabeza. No es valor. Es lo correcto. Nada más. Héctor ya estaba al teléfono. Llamando a Leopoldo. Llamando al fiscal. Esto cambiaba todo. Ya no era solo mi caso. Era un patrón de fraude organizado. Era una operación criminal que había estado funcionando durante años. Para el lunes siguiente, el doctor Mendoza estaba arrestado. Los medios cubrieron la historia. Médico geriátrico acusado de fraude masivo contra adultos mayores. 12 víctimas identificadas. Más podrían existir. Las noticias mostraban su foto. Un hombre de aspecto respetable, con bata blanca y sonrisa confiable. Un lobo disfrazado de cordero. Un depredador que se aprovechaba de los más vulnerables. Emilio me llamó desde la cárcel. Mamá, necesito que sepas algo. Yo no sabía sobre los otros casos. No sabía que el doctor Mendoza había hecho esto antes. Karina solo me dijo que él podía ayudarnos. Que era un trámite médico normal. Yo fui un idiota. Un idiota que confió en la persona equivocada. Pero nunca quise ser parte de algo tan grande. Tan sucio. Quizás no sabía sobre los otros casos. Le respondí. Pero sabía sobre el mío. Sabías que planeaban drogarme. Que planeaban mentir sobre mi salud. Que planeaban robarme mi libertad. Eso es suficiente, Emilio. No necesitas haber conocido a las otras víctimas para ser culpable. Tu crimen fue contra mí. Tu propia madre. Y eso es imperdonable. Hubo silencio en la línea. Luego él habló con voz pequeña. Derrotada. Tienes razón. No hay excusa. No hay justificación. Solo quiero que sepas que lo siento. Que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Que te amo.
que siempre te amé, incluso cuando estaba haciendo estas cosas terribles. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero mi voz permaneció firme. El amor no es solo palabras, Emilio, es acciones. Y tus acciones me dijeron que el dinero era más importante que yo, que tu comodidad era más importante que mi bienestar, que tu esposa era más importante que tu madre. Esa es la verdad. Y esa verdad duele más que cualquier droga que pudieran haberme dado. Colgué el teléfono. Patricia estaba sentada junto a mí. Me abrazó mientras yo lloraba. Lloré por el hijo que perdí, por la familia que nunca volvería a tener, por la confianza que nunca se recuperaría. Lloré por todos los años que viví creyendo una mentira, creyendo que era amada cuando solo era vista como una fuente de dinero. Pero también lloré de alivio, porque había sobrevivido, porque había sido más fuerte que ellos, porque no me habían destruido. Héctor llegó esa tarde con noticias. El fiscal estaba impresionado con las pruebas. Quería usar mi caso como el principal para procesar a todos los involucrados. Emilio, Karina, Álvaro y el doctor Mendoza enfrentarían juicio juntos. Un juicio que podría cambiar las leyes sobre protección de adultos mayores. Un juicio que podría ayudar a muchas otras víctimas. ¿Estás lista para esto?, me preguntó. Será público. Los medios van a querer entrevistarte. Tu historia va a estar en todos lados. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Un nuevo día estaba por terminar. Y otro estaba por comenzar. Estoy lista, respondí. Si mi historia puede ayudar a alguien más, si puede evitar que otra familia destruya a sus mayores, entonces vale la pena. Todo vale la pena. El juicio comenzó 3 meses después. 3 meses de preparación, de reuniones con fiscales, de repasar testimonios, de revivir cada detalle de la traición una y otra vez. Cada noche me preguntaba si tendría la fuerza para enfrentarlos en corte, para mirarlos a los ojos y contar mi historia frente a extraños, frente a jueces, frente al mundo. Pero cada mañana me despertaba con más determinación. Esto no era solo por mí, era por todas las personas mayores que habían sido silenciadas, destruidas, olvidadas. La sala de la corte era más grande de lo que esperaba. Fría, impersonal. Las paredes color beige claro no tenían vida. Las bancas de madera brillaban bajo las luces fluorescentes. Entré con Héctor a mi lado. Patricia detrás de mí. Araceli también estaba ahí, sentada en las bancas del público. Me dio una sonrisa de apoyo. Leopoldo estaba con el equipo de fiscalía. Todos los que me habían ayudado estaban presentes. Del otro lado de la sala estaban ellos. Emilio lucía demacrado. Había perdido peso. Su traje le quedaba grande. Me miró cuando entré. Sus ojos suplicaban. Pero yo mantuve la vista al frente. Karina estaba a su lado, rígida, con el rostro como una máscara, sin emoción, sin arrepentimiento. Álvaro estaba al final, un hombre de unos 40 años, apuesto pero con ojos fríos. Me evaluaba como si fuera una enemiga, como si yo fuera la villana de esta historia. El doctor Mendoza estaba separado, con sus propios abogados. Miraba al suelo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y expresión seria. Se sentó. Dio un golpe con su mazo. Este tribunal está en sesión. Caso del Estado contra Emilio Vargas, Karina Vargas, Álvaro Medina y Fabricio Mendoza. Cargos de fraude, falsificación, conspiración, lavado de dinero e intento de privación ilegal de la libertad. ¿Cómo se declaran los acusados? Uno por uno se pusieron de pie. Uno por uno dijeron, no culpable. Las palabras resonaron en la sala. Mentiras hasta el final. Pero yo tenía la verdad de mi lado. Y la verdad era más poderosa que cualquier mentira. El fiscal se puso de pie. Era una mujer de unos 50 años, llamada Fabiola Cortés. Tenía reputación de ser implacable, de no perder casos. Su primer testigo soy yo.
Me llamaron al estrado. Caminé con la cabeza en alto. Puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad. Toda la verdad. Nada más que la verdad. Me senté. Miré al fiscal. Ella sonrió con calidez. Señora Lidia, ¿puede decirnos qué pasó la mañana del 25 de diciembre? El día de Navidad. Respiré profundo. Y comencé a contar mi historia. Hablé del café. De la sonrisa de Karina. De mi instinto que me advirtió. De cómo cambié las tazas. De cómo ella cayó dormida profundamente. De cómo descubrí la verdad después. Hablé durante 1 hora. Sin detenerme. Sin lágrimas. Con voz firme. Cada palabra era una piedra. Construyendo un muro de evidencia que no podían derribar. El jurado me escuchaba atento. Algunos con expresiones de horror. Otros con rabia visible. El abogado defensor intentó desacreditarme. Era un hombre joven. Arrogante. Señora Lidia, usted tiene 61 años. Es posible que su memoria no sea tan confiable. Es posible que haya malinterpretado las intenciones de su familia. Mi memoria está perfecta, respondí. Tanto que puedo decirle exactamente cuántos dólares me robaron. $43,237 con 53 centavos. Puede verificarlo con los estados de cuenta que están en evidencia. Intentó otro ángulo. Su hijo dice que usted les había dado permiso verbal para usar su cuenta. Que era un acuerdo familiar. Lo miré directo a los ojos. Si hubiera dado permiso, habría documentos. Habría autorizaciones escritas. Habría transparencia. Lo que hubo fue robo, falsificación y un intento de drogarme para tomar control total de mi vida. Eso no es un acuerdo familiar. Eso es un crimen. El jurado asintió. Algunos tomaban notas. Yo estaba ganando. Después de mí, testificó Leopoldo. Presentó evidencia digital. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Grabaciones de llamadas. Todo meticulosamente organizado. Todo irrefutable. Mostró las conversaciones entre Karina y Álvaro, planeando cada detalle. Mostró las transferencias a la cuenta offshore. Mostró los pagos al doctor Mendoza. $3,000 como anticipo. 27,000 al completar el diagnóstico fraudulento. Todo documentado. Todo probado. Patricia testificó sobre las veces que vio a Karina entrar a mi casa sin mi conocimiento. Sobre la caja de documentos que sacó. Sobre el comportamiento sospechoso. Araceli testificó sobre los documentos que encontró. Sobre los otros 11 casos de fraude de su esposo. Sobre el patrón de comportamiento. El fiscal construía el caso pieza por pieza. Como un rompecabezas donde cada parte encajaba perfectamente. Luego fue el turno de la defensa. Emilio subió al estrado. Lucía roto. Destruido. Su abogado le preguntó sobre su relación conmigo. Amo a mi madre, dijo con voz quebrada. Nunca quise lastimarla. Solo estábamos desesperados. Las deudas nos estaban ahogando. La casa estaba en ejecución. No teníamos a dónde ir. Pensé que si ella dormía unas horas, podríamos arreglar algunos papeles. Que luego se lo explicaríamos. Que lo entendería. El fiscal se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Vargas, ¿cuántas veces le pidió ayuda honestamente a su madre antes de robarle? Emilio bajó la cabeza. No directamente. Entonces nunca le dio la oportunidad de ayudarlo voluntariamente. Solo decidió tomar lo que no era suyo. Emilio no respondió. Y dígame, dormir unas horas mientras ustedes arreglaban papeles, eso incluía llevarla con el doctor Mendoza para que la declarara incompetente. Incluía tomar control total de sus propiedades. Incluía dejarla sin autonomía por el resto de su vida. Eso era solo arreglar papeles. Emilio comenzó a llorar. No fue mi idea. Fue Karina. Ella planeó todo. Yo solo seguí el plan. El fiscal sonrió fríamente. Pero usted participó. Usted ejecutó las transferencias. Usted firmó documentos falsos. Usted permitió que drogaran a su madre. No importa de quién fue la idea. Usted eligió actuar. Sí, susurró Emilio. Sí, lo hice.
Y me arrepiento cada segundo de cada día. Pero el arrepentimiento no deshace el daño, señor Vargas. Solo confirma que sabía que estaba mal. Karina no mostró remordimiento en el estrado. Su testimonio fue frío, calculado. Defendió cada acción. Ella tenía las propiedades. Tenía el dinero. Nosotros no teníamos nada. Solo queríamos lo que era justo. Lo que eventualmente sería de Emilio de todas formas. Solo adelantamos el proceso. El fiscal la destrozó. Adelantar el proceso es esperar a que alguien muera naturalmente y heredar. Lo que ustedes hicieron fue intentar robar mientras ella estaba viva. Neutralizar su voluntad. Controlar su vida. Eso no es adelantar. Eso es destruir. Álvaro trató de separarse del plan. Yo solo di consejos. No participé directamente. Pero los correos mostraban lo contrario. Él había diseñado la estructura financiera. Había contactado al doctor Mendoza. Había calculado cada detalle. Era el cerebro detrás de la operación. Y el jurado lo vio claramente. El doctor Mendoza intentó alegar que sus evaluaciones eran legítimas, que basaba sus diagnósticos en ciencia real. Pero 11 casos previos con el mismo patrón destruyeron su defensa. 11 familias que pagaron. 11 personas mayores declaradas incompetentes sin razón. 11 vidas destruidas por codicia. El juicio duró 2 semanas. 14 días de testimonios. De evidencia. De verdades dolorosas reveladas bajo luces brillantes. Cada día salía de esa corte más cansada, pero también más fuerte, porque estaba enfrentando a mis demonios. Estaba nombrando la traición. Estaba reclamando mi poder, mi voz, mi verdad. Y nadie podía quitarme eso. El último día llegaron los alegatos finales. El fiscal habló durante 1 hora. Este caso es sobre más que dinero. Es sobre dignidad. Es sobre el derecho de los adultos mayores a vivir sin miedo a que sus propias familias los destruyan. Es sobre proteger a los más vulnerables de depredadores que usan el amor como arma. Estos acusados no actuaron por amor. Actuaron por codicia. Y deben pagar por sus crímenes. Señaló a cada uno. Emilio Vargas traicionó a su madre. Karina Vargas planeó su destrucción. Álvaro Medina diseñó el fraude. Fabricio Mendoza vendió su ética por dinero. Todos son culpables. Todos deben ser condenados. La defensa trató de apelar a la emoción. Son una familia. Las familias cometen errores. Las familias se perdonan. Pero el fiscal respondió en su réplica. Las familias no envenenan. Las familias no roban. Las familias no destruyen. Lo que hicieron estos acusados no fue un error familiar. Fue un crimen calculado. Y la señora Lidia merece justicia. Todas las víctimas de estos crímenes merecen justicia. El jurado se retiró a deliberar. Salí de la sala. Patricia me abrazó. Lo hiciste increíble, Lidia. Fuiste tan fuerte. Héctor estaba orgulloso. Sea cual sea el veredicto, ya ganaste. Contaste tu verdad. Te defendiste. Eso es victoria. Pero yo necesitaba más. Necesitaba que pagaran. Necesitaba que el sistema funcionara. Necesitaba justicia real. 3 horas. El jurado deliberó durante 3 horas que se sintieron como 3 años. Me senté en un banco afuera de la sala. Patricia a mi lado sosteniendo mi mano. Héctor caminaba de un lado a otro. Nervioso. Araceli rezaba en silencio. Cada minuto que pasaba era una tortura. Cada segundo alimentaba mis dudas. ¿Qué tal si no me creen? ¿Qué tal si piensan que exageré? ¿Qué tal si mis propios prejuicios contra mi familia hacen que parezca vengativa en lugar de víctima? Héctor se detuvo frente a mí. Lidia, respira. Tienes todas las pruebas de tu lado. Documentos, testimonios, grabaciones. No hay forma de que fallen a tu favor. Intenté creer sus palabras, pero el miedo seguía ahí, frío, pesado, porque esto no era solo un caso legal. Era mi vida, era mi familia, era todo lo que había construido y todo lo que había perdido. La puerta de la sala se abrió. Un oficial salió.
El jurado ha llegado a un veredicto. Por favor, regresen a la sala. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Me puse de pie con piernas temblorosas. Patricia me sostuvo del brazo. Vamos, Lidia. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Entramos a la sala. Volví a mi lugar. Del otro lado, Emilio me miraba. Sus ojos rojos, hinchados. Karina mantenía la vista al frente, rígida como estatua. El jurado entró. 12 personas que tenían mi destino en sus manos. 12 extraños que habían escuchado mi dolor, mi traición, mi lucha. Se sentaron. El presidente del jurado se puso de pie. Un hombre de unos 60 años con expresión seria. El juez habló. Ha llegado el jurado a un veredicto. Sí, su señoría. En el caso del Estado contra Emilio Vargas, Karina Vargas, Álvaro Medina y Fabricio Mendoza, ¿cómo encuentran a los acusados? El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón. El presidente del jurado abrió un papel. Leyó con voz clara. En el cargo de fraude en primer grado, encontramos a Emilio Vargas culpable. Encontramos a Karina Vargas culpable. Encontramos a Álvaro Medina culpable. Encontramos a Fabricio Mendoza culpable. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Patricia apretó mi mano. Héctor cerró los ojos con alivio. El presidente continuó. En el cargo de falsificación de documentos, encontramos a todos los acusados culpables. En el cargo de conspiración para cometer fraude, culpables. En el cargo de lavado de dinero, culpables. En el cargo de intento de privación ilegal de la libertad, culpables. Cada palabra era una validación. Cada veredicto era justicia. Emilio dejó caer la cabeza sobre la mesa. Sus hombros temblaban. Karina no se movió. Álvaro maldijo en voz baja. El doctor Mendoza se cubrió el rostro. El juez dio un golpe con su mazo. El tribunal agradece al jurado por su servicio. Los acusados permanecerán bajo custodia hasta la fecha de sentencia, que se programará dentro de 2 semanas. Oficiales, pueden llevarse a los acusados. Los policías se acercaron. Pusieron esposas en sus muñecas. Emilio se volteó hacia mí una última vez. Mamá, susurró. Lo siento tanto. Las lágrimas rodaban por su rostro. Pero yo no podía consolarlo. No podía perdonarlo todavía. Tal vez nunca podría. Salí de la sala rodeada de mi gente. Patricia, Héctor, Leopoldo, Araceli. Las personas que realmente me amaban. Las que me defendieron cuando mi propia sangre me atacó. Afuera había periodistas, cámaras, micrófonos. Señora Lidia, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Qué mensaje tiene para otras víctimas de fraude familiar? Héctor levantó la mano. La señora Lidia dará una declaración breve. Me acerqué a los micrófonos. Miré a las cámaras. Detrás de ellas había personas. Otras víctimas. Otros sobrevivientes. Hoy se hizo justicia, dije con voz firme. No solo para mí, sino para todas las personas mayores que han sido silenciadas, robadas y traicionadas por sus propias familias. Quiero que sepan que no están solos. Que tienen derecho a defenderse. Que su vida, su dinero y su dignidad les pertenecen. Y que nunca es tarde para luchar. Mi mensaje para las familias que piensan que pueden aprovecharse de sus mayores es simple. Las acciones tienen consecuencias. La codicia tiene precio. Y la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. Las personas mayores no somos blancos fáciles. Somos sobrevivientes. Somos luchadores. Y no nos dejaremos destruir sin pelear. Gracias. Me alejé de los micrófonos. Las preguntas continuaban, pero yo había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa noche dormí por primera vez en meses. Un sueño profundo. Sin pesadillas. Sin miedos. Sabiendo que había ganado. Que había protegido no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Mi autonomía. Mi derecho a vivir sin miedo. 2 semanas después regresamos a la corte para la sentencia. La sala estaba llena otra vez.
Pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no había incertidumbre. Solo quedaba conocer el castigo. El juez habló durante 20 minutos. Explicó la gravedad de los crímenes, la traición de confianza familiar, el patrón de comportamiento predatorio, la falta de remordimiento de algunos acusados. Este tipo de crímenes ataca la base de nuestra sociedad, dijo. La confianza entre generaciones, el respeto a nuestros mayores. Y no puede ser tolerado. Miró a cada acusado. Emilio Vargas, por favor póngase de pie. Emilio se levantó temblando. El juez continuó. Usted traicionó a su propia madre, la persona que le dio vida, que lo crió, que confió en usted. Por codicia, por debilidad. Sus acciones merecen castigo severo. Sin embargo, reconozco que mostró arrepentimiento, que cooperó en parte con la investigación. Por lo tanto, lo sentencio a 8 años de prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años si demuestra rehabilitación genuina. Emilio sollozó. 8 años. Mi hijo pasaría 8 años en prisión. Parte de mí sintió dolor, pero otra parte sabía que era justo. Era necesario. Karina Vargas, continuó el juez. Usted fue la arquitecta principal de este plan. Usted preparó el café con drogas. Usted mostró cero remordimiento. Usted representa un peligro continuo para la sociedad. La sentencio a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 10. Karina finalmente reaccionó. Su máscara se rompió. Esto es injusto, gritó. Ella tiene todo y nosotros no teníamos nada. Solo queríamos lo que era justo. El juez la miró fríamente. Lo justo era pedir. Lo justo era trabajar. Lo que usted hizo fue criminal. Silencio o aumentaré su sentencia por desacato. Karina cerró la boca. Pero el odio en sus ojos era palpable. Álvaro Medina recibió 10 años. El doctor Mendoza 15. Por sus crímenes contra múltiples víctimas. Por usar su posición de autoridad médica para destruir vidas. Por vender su ética al mejor postor. Además, dijo el juez, todos los acusados deberán pagar restitución completa a la señora Lidia por las cantidades robadas más intereses y daños punitivos. La suma total es de $250,000 a dividirse entre los 4. También ordeno que se establezca un fondo con ese dinero para apoyar a otras víctimas de fraude contra adultos mayores. Para financiar investigaciones. Para proporcionar recursos legales. Para que la señora Lidia no sea la única que recibe justicia, sino que ayude a otros a recibirla también. Miré al juez con gratitud. Eso era más de lo que había esperado. No solo justicia personal, sino justicia colectiva. Los oficiales se llevaron a los condenados. Emilio me miró una última vez. Mamá, dijo, te amo. Siempre te amaré. No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Dolor. Decepción, tristeza por el hijo que perdí, pero también alivio, liberación, fuerza por haber sobrevivido su traición. Salí de la corte por última vez. El sol brillaba afuera. Era un día hermoso, el inicio de una nueva vida. Patricia me abrazó. Terminó. Lidia. Finalmente terminó. Héctor sonrió. Justicia servida. Eres una mujer increíble. Leopoldo asintió. Deberías estar orgullosa. Cambiaste el sistema. Tu caso va a ayudar a muchas personas. Araceli se acercó tímidamente. Gracias, señora Lidia, por ser valiente, por pelear. Mi esposo pagará por lo que hizo. Y tal vez ahora pueda comenzar a sanar. Yo también. La abracé. Gracias a ti también, Araceli. Tu valor hizo posible esto. Nunca lo olvides. 6 meses después de la sentencia, mi vida finalmente encontró un nuevo ritmo. Un ritmo de paz, de tranquilidad, de libertad que no había sentido en años. Me desperté una mañana y por primera vez en mucho tiempo no pensé en el juicio. No pensé en la traición. No pensé en Emilio o Karina pudriéndose en prisión. Solo pensé en el día que tenía por delante.
Y eso se sintió como un milagro. Patricia y yo nos convertimos en algo más que vecinas. Nos volvimos hermanas. Desayunábamos juntas cada domingo. Caminábamos por el parque cada tarde. Reíamos. Contábamos historias. Planeábamos viajes que antes nunca me había atrevido a soñar. Lidia, me dijo una mañana mientras tomábamos café, has cambiado. Hay luz en tus ojos otra vez. Sonreí. Es porque finalmente soy libre, Patricia. Libre de miedo. Libre de traición. Libre de ser yo misma. Héctor se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en amigo verdadero. Venía a cenar cada 15 días. Me traía noticias sobre el fondo que se había establecido. Ya hemos ayudado a 17 familias, me contó una noche. 17 personas mayores que enfrentaban situaciones similares a la tuya. Tu caso abrió puertas. Cambió leyes. Inspiró a otros a defenderse. Sentí orgullo. Profundo. Real. Mi dolor había creado algo bueno. Mi lucha había ayudado a otros. Recibí una carta de Emilio. La primera en 6 meses. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de abrirla. Parte de mí quería quemarla, pero otra parte necesitaba saber. La abrí. Su letra era temblorosa. Mamá, comenzaba. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día pienso en lo que te hice. Cada noche me pregunto cómo pude traicionarte así. La terapia en prisión me ha ayudado a entender que era débil, que dejé que Karina me manipulara. Pero eso no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo actué. Yo destruí nuestra relación. Estoy trabajando en ser mejor, en entender mis errores, en sanar las partes rotas de mí que permitieron que esto pasara. No te pido que me escribas. No te pido que me visites. Solo te pido que sepas que te amo. Que siempre te amé. Incluso cuando no lo demostré. Incluso cuando actué como si el dinero fuera más importante. Tu hijo que perdiste el derecho de llamarse así, Emilio. Doblé la carta. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de cierre. De aceptación. De entender que algunas cosas no pueden repararse. Algunas traiciones no pueden perdonarse. Y eso está bien. El perdón no es obligatorio. La sanación no requiere reconciliación. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Por ahora, necesitaba enfocarme en mí. Comencé a viajar. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Visité España. Caminé por Barcelona. Probé paella en Valencia. Lloré en la Sagrada Familia por la belleza pura del lugar. Fui a Colombia. Bailé salsa en Cali. Tomé café en las montañas cafeteras. Sentí el sol en mi piel y la vida en mis venas. Cada viaje era una declaración. Estoy viva. Estoy fuerte. Estoy libre. En uno de esos viajes conocí a Moisés. Un hombre de 65 años. Viudo como yo. Con ojos amables y risa fácil. Nos hicimos amigos. Luego algo más. No era amor desesperado de juventud. Era compañía. Era comprensión. Era 2 personas que habían sufrido y decidido volver a vivir. Me contó su historia. Su esposa había muerto de cáncer. Sus hijos vivían lejos. Se sentía solo. Yo le conté la mía. Sin vergüenza. Sin ocultar nada. Y él no me juzgó. Solo me abrazó. Regresé a casa diferente. Más completa. El fondo para víctimas de fraude familiar seguía creciendo. Me invitaron a dar charlas. A contar mi historia en conferencias. En universidades. En programas de televisión. Al principio me daba miedo. Pero luego entendí que mi voz tenía poder. Que mi experiencia podía salvar vidas. Hablé frente a cientos de personas. Les dije que la edad no es debilidad. Que tener familia no garantiza amor. Que defenderse no es egoísmo. Es supervivencia. Una tarde recibí una llamada de una mujer llamada Rosa. Tenía 72 años. Lloraba al teléfono. Señora Lidia, vi su entrevista.
Mi hijo está haciendo lo mismo, tomando mi dinero, amenazando con declararme incompetente. No sé qué hacer. Tengo miedo. Le di el número de Héctor. Le di el número del fondo. Le dije que no estaba sola, que podía pelear, que merecía protección. 2 meses después me llamó otra vez. Esta vez riendo. Lo hice, señora Lidia. Me defendí. Recuperé mi dinero. Mi hijo está enfrentando cargos. Y yo estoy libre. Gracias. Gracias por mostrarme que era posible. Esas llamadas se volvieron frecuentes. Personas de todo el país contactándome, agradeciéndome, diciéndome que mi valentía les dio fuerza. Y cada vez que pasaba, sentía que todo el dolor había valido la pena. La traición de Emilio había roto mi corazón. Pero de esas piezas rotas había construido algo nuevo. Algo más fuerte. Una versión de mí que nunca imaginé ser. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, miro por la ventana. El jardín que planté está floreciendo. Rosas color rosa intenso. Jazmines blancos. Girasoles amarillos. Vida creciendo donde antes solo había dolor. Patricia está en la cocina preparando té. Moisés llegará pronto para cenar. Héctor traerá noticias del fondo. Mi casa está llena de amor verdadero. De familia elegida. De personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. No he vuelto a saber de Karina. Según Héctor, sigue en prisión. Amargada. Culpando al mundo por sus problemas. Álvaro y el doctor Mendoza también cumplen sus sentencias. Emilio me escribe cada mes. Cartas que leo pero no respondo. Tal vez algún día. Cuando haya sanado completamente. Cuando pueda verlo sin sentir el peso de la traición. Pero ese día no es hoy. Hoy es para celebrar. Para agradecer. Para vivir. Tengo 62 años. Y finalmente entiendo que la vida no termina con la traición. No termina con el dolor. No termina hasta que decidimos que termina. Y yo decidí vivir. Decidí ser fuerte. Decidí que ninguna traición, ni siquiera la de mi propia sangre, me robaría mi alegría. Mi paz. Mi libertad. Esta es mi historia. La historia de cómo sobreviví el peor tipo de traición y emergí más fuerte. La historia de cómo una taza de café envenenada se convirtió en el catalizador de mi liberación. La historia de cómo encontré mi voz cuando intentaron silenciarme. Y ahora, esa voz ayuda a otros. Esa fuerza inspira. Ese dolor transformado en propósitos salva vidas. Soy Lidia. Tengo 62 años. Soy sobreviviente. Soy luchadora. Soy libre. Y esta es solo el comienzo de mi nueva vida.